Lectura fundamental 1. Admisibilidad, contradicción y valoración de la prueba. En el sistema legal colombiano, el derecho probatorio desempeña un papel fundamental en la búsqueda de la justicia y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este texto arroja luz sobre los principios y procesos que rigen la admisión, evaluación y uso de pruebas en el contexto judicial colombiano. A través de un examen detenido de este tema, se destacan varias conclusiones esenciales que delinean la esencia y la importancia del derecho probatorio en el país. Estas conclusiones incluyen la protección de derechos fundamentales, la legitimación y legalidad de las pruebas, la admisibilidad y relevancia de estas, el derecho de contradicción y la correcta valoración de las pruebas por parte del juez. En conjunto, estas conclusiones reflejan el compromiso de Colombia con un sistema legal que busca preservar la equidad, la transparencia y el respeto por los derechos humanos en el ámbito judicial. Recordemos que en la anterior unidad vimos el siguiente caso. En la ciudad de Bogotá surge una disputa legal entre el señor Luis Martínez, propietario de un apartamento ubicado en la carrera 72, número 14758, bloque 1, apartamento 102, del condominio Los Cerezos, y la señora Ana Castro, quien supuestamente habría adquirido dicho inmueble mediante un contrato de compraventa. La controversia radica en la validez y el cumplimiento del contrato, lo que ha llevado a un litigio judicial entre las partes. El apartamento en cuestión está ubicado en un reconocido edificio residencial de la ciudad de Bogotá. Luis Martínez afirma ser el legítimo propietario del apartamento, respaldado por un título de propiedad debidamente registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, mediante compra que le hiciera a Jorge Soto. Sin embargo, Ana Castro sostiene que adquirió el apartamento mediante un contrato de compraventa suscrito entre ambas partes. Ana alega que celebró un contrato de compraventa por escrito con todas las cláusulas y condiciones detalladas, donde se especificaba el precio, el cual fue negociado de buena fe, que refleja el valor acordado entre las partes en ese momento, las condiciones de pago y la entrega del inmueble. También sostiene que ha realizado pago acordado en el contrato mediante transferencia bancaria, respaldada por los respectivos comprobantes. Afirma que Luis le entregó las llaves y la posesión del apartamento tras la firma del contrato. Por su parte, Luis niega haber recibido el pago y afirma que no tiene registros de ninguna transacción. Además, cuestiona la validez del contrato. Niega haber hecho tal entrega y sostiene que nunca ha cedido la posesión del inmueble a Ana. También afirma que no se cuenta con evidencia de que el contrato de compraventa haya sido registrado ante la Oficina de Instrumentos Públicos, lo que puede afectar su oponibilidad frente a terceros y su validez legal. Basa su argumento central en que el precio acordado en el contrato de compraventa no refleja el valor real del inmueble, alegando que el monto pactado es significativamente inferior al precio de mercado. Adicionalmente, reclama el señor Luis Martínez que, en caso de resolverse la disputa a su favor, los montos pagados por Ana deben ser actualizados mediante la indexación correspondiente, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia. Finalmente, Luis Martínez alega que su firma en el contrato de compraventa ha sido falsificada y presenta una tacha de falsedad como medio probatorio. Ana rechaza la acusación y solicita que se verifique la autenticidad de la firma. En las conclusiones de esta lectura veremos la temática abordada, cómo puede ser aplicada a este caso. Cláusula constitucional de exclusión probatoria. En Colombia, la cláusula constitucional de exclusión probatoria es un principio fundamental que prohíbe el uso de pruebas obtenidas de manera ilegal o inconstitucional en un proceso judicial. Artículo 29, Constitución Política. La protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la garantía del debido proceso son sus principales objetivos, lo que evita el uso de pruebas ilegales que puedan comprometer la integridad de un proceso judicial. Así, la prohibición de utilizar pruebas ilegales es una de las principales características de la cláusula constitucional de exclusión probatoria. Cualquier prueba obtenida por medios ilegales
o inconstitucionales, no puede ser aceptada ni evaluada en un proceso judicial. Esto incluye pruebas que se obtuvieron a través de la tortura, la coacción, la violación de la intimidad y otros medios ilícitos. La cláusula también tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. El objetivo es proteger derechos como la intimidad, el debido proceso y el derecho a un juicio justo. El papel de la cláusula en la promoción del principio de lealtad procesal es otro aspecto importante. Al excluir pruebas ilegales, se evita que las partes en un proceso judicial obtengan ventajas indebidas al presentar pruebas obtenidas de manera ilícita. En cuanto a las normas jurídicas colombianas aplicables, el artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho al debido proceso y establece que las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas. Además, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 23, establece la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas de manera ilícita. En relación con la jurisprudencia aplicable, la Corte Constitucional de Colombia ha emitido diversas sentencias que desarrollan y precisan el alcance de la cláusula constitucional de exclusión probatoria. Por ejemplo, la sentencia C-373 de 1999, Corte Constitucional. La Corte estableció que las pruebas obtenidas mediante interceptaciones ilegales de comunicaciones no pueden ser utilizadas en un proceso judicial. En la sentencia C-591 de 2005, la Corte sostuvo que las pruebas obtenidas mediante tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes son nulas y no pueden ser admitidas, dado que este tipo de conductas están prohibidas por el ordenamiento jurídico colombiano. Artículo 12, Constitución Política. Legitimación. El derecho probatorio colombiano. La legitimación se refiere al proceso mediante el cual se determina si una prueba es válida y adecuada para ser utilizada en un proceso judicial. Es esencial asegurar la transparencia, la equidad y el respeto a los derechos fundamentales en el sistema judicial de Colombia. Esta lectura aborda el tema de legitimación en el derecho probatorio, examinando sus fundamentos doctrinales, jurisprudenciales y legales en el sistema legal de Colombia. La doctrina jurídica enfatiza que la legitimación de una prueba en el marco del debido proceso y la legalidad es crucial. Según el profesor Juan Carlos en la O 2015, la legitimidad surge cuando una prueba se obtiene de manera legal y constitucional. Esto significa que la prueba debe cumplir con los límites establecidos por la ley y proteger los derechos fundamentales de las partes involucradas. Los estándares fundamentales para la legitimación de las pruebas han sido establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. La Corte Constitucional 2005 enfatizó en la sentencia C-591 de 2005 que las pruebas obtenidas ilegalmente como resultado de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes carecen de legitimidad. Esto demuestra que los derechos fundamentales deben ser protegidos durante la obtención de las pruebas para que éstas sean consideradas legítimas. Los estándares y protecciones procesales para la legitimación de pruebas se establecen en el Código de Procedimiento Penal de Colombia, que toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Artículo 23, Código de Procedimiento Penal. Así las cosas, las pruebas deben presentarse e incorporarse en el proceso, de acuerdo con las garantías procesales establecidas en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Colombia. Esto significa que las pruebas deben cumplir con los requisitos legales y constitucionales para ser consideradas legítimas. Recuerda que un ejemplo de la aplicación de la legitimación sería presentar un video como prueba en un proceso penal. Esta prueba debe haber sido obtenida de manera legítima y respetando los derechos fundamentales de las personas involucradas para que sea legítima. Además, debe haber sido presentada e incluida en el proceso de acuerdo con las disposiciones establecidas con el Código de Procedimiento Penal. Si se determina que el video fue obtenido de forma ilegal, por ejemplo, al haber sido grabado sin consentimiento en un lugar donde se esperaba la privacidad, no será legítimo y sería rechazado como prueba en el proceso judicial. Sin embargo, se considera legítimo si se demuestra que el video fue obtenido de manera legal, por ejemplo, mediante una orden judicial válida. Admisibilidad.
La decisión motivada del juez o magistrado sobre qué pruebas serán incorporadas o practicadas en un proceso penal se conoce como admisión de pruebas. En el derecho, cuando los medios probatorios relacionados con hechos que no han sido alegados o que no son relevantes, este procedimiento se considera inadmisible. En otras palabras, es el proceso mediante el cual un juez decide qué pruebas son pertinentes y válidas para un caso. Es posible rechazar pruebas que no estén relacionadas con los hechos del caso o que no sean relevantes para el resultado del caso. Es crucial señalar que las pruebas se aceptan a solicitud del Ministerio Público o de los demás interesados en el proceso. Son las excepciones que no sean relevantes o prohibidas por la ley serán excluidas por el juez mediante un auto especialmente motivado. En Colombia, el Código General del Proceso establece que la admisibilidad de pruebas se refiere a los diversos tipos de prueba que la ley permite utilizar para respaldar o refutar cualquier reclamo presentado ante el juez. Los tipos de pruebas están permitidos según el artículo 165 del Código General del Proceso, en donde se permite la declaración de parte que se refiere a la confianza expresa, consciente y voluntaria de una de las partes involucradas en el caso sobre los hechos personales propios o de los que tenga conocimiento. El juramento es una promesa solemne de revelar la verdad. Los testimonios de terceros. Estos son testimonios de personas que no están involucradas directamente en el caso. Un dictamen pericial es el informe de un experto en un campo específico que está relacionado con el caso en cuestión. Una inspección judicial para comprender mejor los hechos del caso. Los documentos pueden ser cualquier tipo de escritos relevantes para el caso y los indicios que son hechos o circunstancias conocidas que permiten inferir otros hechos desconocidos. Pertenencia, conducencia y utilidad. En el proceso judicial, los conceptos de pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba son fundamentales y se relacionan con la admisibilidad y relevancia de la prueba presentada durante un juicio, aunque estos conceptos varían según el sistema legal de cada nación. Aquí hay un resumen de lo que significa. La pertinencia, en relación entre la prueba propuesta y los hechos o cuestiones en disputa en el caso, se conocen como pertinencia. Una prueba debe estar directamente relacionada con los asuntos que se están discutiendo en el proceso judicial para que sea pertinente. Así, una prueba se considera pertinente si puede revelar los hechos y ayudar al tribunal a tomar una decisión acertada sobre el caso, debido a que no contribuyen a la resolución del caso. Las pruebas irrelevantes suelen ser excluidas del proceso. Corte Suprema de Justicia 2018. La conducencia se refiere a la capacidad de la prueba para demostrar un hecho o una aseveración en disputa. En otras palabras, la prueba debe ser capaz de llevar al tribunal a una conclusión o inferencia razonable sobre la cuestión que se está desarrollando. La evidencia que no es conducente, es decir, que no ayuda a establecer la verdad o falsedad de los hechos en disputa, generalmente se considera inadmisible en el proceso judicial. Corte Suprema de Justicia 2021. La utilidad. La utilidad de la prueba se refiere a su capacidad de contribuir al proceso de toma de decisiones del tribunal. Una prueba útil es aquella que puede influir en la decisión final del tribunal y ayudarlo a alcanzar una resolución justa y equitativa. De esta manera, la evidencia que carece de utilidad o que no tiene un impacto significativo en la resolución del caso puede ser excluida o no ser considerada por el tribunal. En vista de lo anterior, es menester traer a colación el Código General del Proceso en su artículo 167, que establece que la carga de la prueba en el proceso legal en general corresponde a las partes demostrar los hechos que respalden las normas que buscan aplicar. Sin embargo, el juez tiene la facultad de redistribuir esta carga en ciertos casos, ya sea por iniciativa propia o solicitud de una de las partes. Esto significa que el juez puede requerir que una parte demuestre ciertos hechos si ésta es una mejor posición para hacerlo debido a su acceso a pruebas o su participación en los hechos en cuestión. Además, se menciona que cuando el juez tome esta decisión, otorgará a la parte correspondiente el tiempo necesario para presentar la prueba y se seguirán las reglas de contradicción previstas en el Código. También se señala que los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas
no requieren prueba. Por otro lado, el artículo 168 establece que el juez debe rechazar ciertas pruebas de manera fundamentada. Esto incluye pruebas ilícitas, que están prohibidas por la ley, así como las pruebas notoriamente irrelevantes, inconducentes o manifiestamente innecesarias para el caso en cuestión. Por tal razón, la carga argumentativa para la admisibilidad de los medios de prueba será de la parte que los busca aducir en el juicio civil. Esto es así por la necesidad de la prueba, la carga de esta y el control judicial del juez a la petición probatoria. Contradicción. En el marco del derecho probatorio, el derecho de contradicción es esencial para asegurar la justicia y la equidad en los procedimientos legales. Garantiza que todas las partes tengan la oportunidad de participar plenamente en el proceso, presentar pruebas a su favor y cuestionar la evidencia presentada por sus oponentes, todo dentro de un marco de igualdad de armas y respeto por el debido proceso. El derecho de contradicción es un principio fundamental en el marco del derecho probatorio y se relaciona estrechamente con el debido proceso y el derecho a la defensa en un juicio, dentro del contexto del derecho probatorio. El derecho de contradicción implica que todas las partes involucradas en un proceso legal tienen el derecho y la oportunidad de cuestionar, impugnar o refutar la evidencia presentada por las otras partes. Dentro de los puntos clave relacionados con el derecho de contradicción en el derecho probatorio se encuentra presentación de pruebas. Todas las partes en un proceso legal tienen derecho de presentar pruebas a favor de sus argumentos. Esto incluye testimonios, documentos, peritajes, videos, fotografías y cualquier otro medio de prueba que sea relevante para el caso. Contradicción de pruebas. Las partes también tienen el derecho de cuestionar las pruebas presentadas por sus oponentes. Pueden hacerlo a través del interrogatorio a testigos, el cuestionamiento de la autenticidad de documentos, la impugnación de pruebas periciales, entre otros métodos. Derecho a un juicio justo. El derecho de contradicción es esencial para asegurar un juicio justo y equitativo. Permite que todas las partes tengan la oportunidad de exponer sus argumentos y refutar los argumentos de sus oponentes. Esto garantiza que el juez tenga acceso a una gama completa de información antes de tomar una decisión. Principio de igualdad de armas. El derecho de contradicción está relacionado con el principio de igualdad de armas, que significa que las partes deben estar en igualdad de condiciones y tener oportunidades similares para presentar sus casos. Esto evita que una parte tenga una ventaja injusta sobre la otra. Reglas de procedimiento. Los procedimientos legales suelen estar regulados por reglas específicas que rigen la presentación y contradicción de pruebas. Estas reglas varían según el sistema legal y el tipo de caso, pero en general buscan garantizar que todas las partes tengan un acceso justo y adecuado a la evidencia. Derecho a un abogado. El derecho de contradicción también se relaciona con el derecho de una persona a estar representada por un abogado competente. Los abogados desempeñan un papel fundamental en la presentación y refutación de pruebas en nombre de sus clientes. Valoración de la prueba. El proceso judicial es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática y en su núcleo reside la tarea crucial del juez de evaluar y valorar las pruebas presentadas durante el juicio. La correcta valoración de pruebas por parte del juez es esencial para garantizar un proceso legal justo y equitativo. Artículo 29, Constitución Política. De esta forma, la valoración de las pruebas tiene una serie de escenarios para tener en cuenta para que el juez pueda usar las pruebas aducidas en el proceso y que se refleje en sus providencias. En concordancia, se tiene que la primera fase en el proceso de valoración de pruebas es la admisión de estas, pues el juez debe determinar qué pruebas son admisibles de acuerdo con las reglas de procedimiento y evidencia aplicables. Esto implica la exclusión de pruebas ilícitas. Artículo 29, Constitución Política, artículo 164, Código General del Proceso. O irrelevantes. Artículo 168, Código General del Proceso, que pueden contaminar el proceso. La decisión del juez en esta etapa establece el terreno sobre el cual se llevará a cabo el juicio. Luego, durante el juicio, artículo 373, Código General del Proceso, las partes presentan sus pruebas de manera ordenada y de acuerdo con las reglas procesales.
El juez supervisa este proceso para garantizar que la evidencia sea debidamente presentada y registrada. Esto abarca desde los testimonios de testigos hasta documentos, evidencia física y medios audiovisuales. La correcta recolección de pruebas es esencial para asegurar que la información relevante llegue al juez de manera precisa y completa. Por otro lado, la credibilidad de los testigos es un elemento crítico en la valoración de pruebas. El juez debe evaluar la coherencia de los testimonios, la imparcialidad de los testigos y su conocimiento de los hechos. La forma en que responden a las preguntas durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio puede arrojar luz sobre su credibilidad. El juez debe sopesar estos factores cuidadosamente al considerar el valor probatorio de los testimonios. Si bien el Código General del Proceso no trae consigo unas reglas de evaluación a los testigos, el artículo 403 de la Ley 906 de 2004 puede ser considerada por los sujetos procesales y los jueces en Colombia a fin de interrogar y contrastar los dichos del testigo. En esa norma se indica que la impugnación al testigo se puede hacer a través de figuras tales como la naturaleza inverosímil o increíble del testimonio, la falta de capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración, la existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo, las manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. El carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad y las contradicciones en el contenido de la declaración. Artículo 403, Código de Procedimiento Penal. Los documentos también están sujetos a escrutinio. El juez examina la autenticidad de los documentos y determina su relevancia. En el caso de evidencia física, como objetos o escenas del crimen, se debe verificar su conexión con los hechos en disputa. Esta evaluación garantiza que solo la evidencia pertinente influya en la decisión. Importante resaltar que cuando se presentan pruebas periciales, el juez evalúa la competencia y la imparcialidad del perito, así como la validez de sus conclusiones. La idoneidad del peritaje y su capacidad para aportar comprensión en áreas técnicas o especializadas son cruciales. La imparcialidad del perito es esencial para mantener la integridad del proceso judicial. El legislador ha entregado una herramienta metodológica importante al juez para realizar un examen a las pruebas y es la sana crítica. Así, el juez debe sopesar el peso de cada elemento probatorio, guiándose por los criterios de la sana crítica. Los criterios de la sana crítica son principios que orientan la valoración de pruebas y que incluyen lógica y coherencia. Las pruebas deben ser lógicas y coherentes con los hechos en disputa. La incoherencia o falta de lógica puede restar valor a una prueba. Credibilidad de los testigos. Se considera la credibilidad de los testigos evaluando su coherencia y consistencia en sus declaraciones, su conocimiento de los hechos y su imparcialidad. Corroboración. Se busca la existencia de pruebas que respalden la veracidad de otras pruebas. La corroboración puede aumentar la fiabilidad de una prueba. Contexto y relevancia. Se valora el contexto en el cual se presentan las pruebas y su relevancia para el caso. Las pruebas deben estar directamente relacionadas con los hechos en disputa. Finalmente, el juez considera toda la evidencia presentada en su conjunto, aplicando los criterios de la sana crítica. Esto implica analizar cómo se relacionan las pruebas entre sí y si existen contradicciones o inconsistencias. La coherencia de la narrativa emergente y su congruencia con el derecho sustantivo aplicable son factores determinantes en la decisión del juez. Bueno, en síntesis, por todo lo anterior se debe concluir que el proceso de valoración de pruebas por parte del juez es un componente esencial del sistema judicial. A través de una cuidadosa evaluación y análisis de la evidencia, el juez busca garantizar que se llegue a una decisión justa y basada en hechos probados. Este proceso no solo es fundamental para la administración de justicia, sino que también es un pilar fundamental de la democracia y el Estado de Derecho.
ya que garantiza que las decisiones judiciales se basen en pruebas sólidas y no en suposiciones o prejuicios. La incorporación del criterio de la sana crítica en este proceso fortalece aún más la calidad y la imparcialidad de las decisiones judiciales, asegurando la confianza en el sistema judicial y el respeto por los derechos fundamentales de todas las partes involucradas. En última instancia, el proceso de valoración de las pruebas es un reflejo del compromiso de la sociedad con la imparcialidad, la equidad y la búsqueda de la verdad en el ámbito legal. Conclusiones. El sistema legal de Colombia, como en muchos otros países, se basa en un conjunto de principios y procesos que rigen la admisión, evaluación y actualización de pruebas en el ámbito judicial. En este contexto, el derecho probatorio en Colombia se erige como un pilar fundamental para garantizar la justicia y la equidad en los procedimientos legales. En esta lectura se exploraron las conclusiones claves derivadas del análisis de un texto que aborda el derecho probatorio en Colombia, destacando su énfasis en la protección de los derechos fundamentales, la legalidad de las pruebas, la relevancia de estas y la importancia del derecho de contradicción, así como la correcta valoración de las pruebas por parte del juez. Una de las piedras angulares del derecho probatorio en Colombia es la cláusula constitucional de exclusión probatoria. Esta cláusula prohíbe el uso de pruebas obtenidas de manera ilegal o inconstitucional en un proceso judicial. Su propósito principal es salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantizar el debido proceso. En un país donde el respeto a los derechos humanos es esencial, esta cláusula se erige en un escudo protector contra el abuso de poder y violación de los principios democráticos. Se prohíben pruebas obtenidas mediante tortura, coacción, violación de intimidad y otros medios ilícitos, lo que subraya el compromiso de Colombia con la preservación de los derechos humanos y la integridad del sistema judicial. La legitimación de las pruebas es un concepto clave en el derecho probatorio colombiano. Esto implica que las pruebas deben obtenerse de manera legal y constitucional, respetando los límites establecidos por la ley y protegiendo los derechos fundamentales de las partes involucradas en el proceso judicial. Este enfoque garantiza que las pruebas presentadas sean confiables y que se ajusten a estándares éticos y legales. La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia ha establecido estándares claros en este sentido, proporcionando orientación sobre la legitimidad de las pruebas y asegurando que se respeten los derechos de todas las partes en el proceso legal. La admisibilidad de las pruebas es un proceso crítico en el derecho probatorio colombiano. Esto implica que el juez tiene la responsabilidad de decidir qué pruebas son pertinentes y válidas para un caso en particular. Esta decisión se toma con el objetivo de garantizar que solo las pruebas relevantes y legalmente admisibles sean utilizadas en el proceso judicial. Este proceso evita la inclusión de pruebas irrelevantes o prohibidas por la ley, lo que contribuye a la eficiencia y la justicia en el sistema judicial. El derecho de contradicción es un principio fundamental en el derecho probatorio colombiano. Este principio asegura que todas las partes involucradas en un proceso legal tengan la oportunidad de presentar pruebas a su favor y cuestionar la evidencia de sus oponentes. Esto no solo garantiza un juicio justo y equitativo, sino que también promueve la igualdad de armas entre las partes en un sistema donde se valora la imparcialidad y la equidad. El derecho de contradicción desempeña un papel esencial. La valoración de las pruebas por parte del juez es el corazón del proceso judicial. El evento tiene la responsabilidad de evaluar la evidencia presentada, considerando factores como la credibilidad de los testigos, la autenticidad de los documentos y la competencia de los peritos. Esta evaluación se guía por criterios de sana crítica que incluyen la lógica y coherencia de las pruebas, la credibilidad de los testigos, la existencia de corroboración y relevancia contextual. Este enfoque garantiza que las decisiones judiciales se basan en hechos probados y sólidos, lo que fortalece la confianza en el sistema judicial y protege los derechos fundamentales de todas las partes involucradas. Por último, respecto del caso presentado entre el señor Luis Martínez y la señora Ana Castro, este involucra una serie de elementos que pueden ser abordados a través de los principios y conclusiones que se han presentado en esta lectura y podríamos aproximarlos a posibles soluciones así. Respecto de la protección de derechos fundamentales, ambas partes deben ser conscientes de que sus derechos fundamentales deben ser protegidos durante el proceso civil. Esto incluye el derecho a un juicio justo,
el derecho a la propiedad y el derecho a la igualdad ante la ley. Cualquier prueba presentada en el caso debe ser obtenida de manera legal y respetando estos derechos. Ahora, respecto a la legitimación y legalidad de las pruebas, Ana Castro afirma que existe un contrato de compraventa por escrito que respalda su adquisición del apartamento. En este punto es fundamental que Ana pueda demostrar la legitimidad y legalidad de dicho contrato. Esto implica presentar el contrato y sus condiciones, así como los comprobantes de pago correspondientes. Además debe verificar si el contrato fue debidamente registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ya que esto puede afectar su oponibilidad frente a terceros. Por otro lado, sobre la admisibilidad y relevancia de las pruebas, pertinencia, conducencia y utilidad, ambas partes deben presentar pruebas que sean pertinentes y relevantes para la resolución del caso. Luis Martínez alega que el precio acordado en el contrato no refleja el valor real del inmueble. Para abordar este punto, ambas partes pueden presentar tasaciones inmobiliarias u otros documentos que respalden sus argumentos sobre el valor del apartamento. El juez debe decidir si esta evidencia es admisible y relevante para el caso. Sobre el derecho de contradicción, ambas partes deben tener la oportunidad de cuestionar y refutar la evidencia presentada por la otra parte. Esto incluye la oportunidad de interrogar a testigos, presentar argumentos sobre la autenticidad de la firma en el contrato y proporcionar cualquier otra evidencia que respalde sus respectivas afirmaciones. Finalmente, respecto a la valoración de las pruebas y el uso de la sana crítica, el juez debe llevar a cabo una valoración cuidadosa de todas las pruebas presentadas por ambas partes. Esto incluye evaluar la autenticidad de la firma en el contrato, la validez del contrato en sí y cualquier otra evidencia relevante. El juez debe aplicar los criterios de la sana crítica, considerando la lógica, la coherencia y la credibilidad de las pruebas. Referencias: Constitución Política de Colombia 1991, Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C 373 del 26 de mayo de 1999, Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C 591 del 9 de junio de 2005, Magistrado ponente Clara Inés Vargas Hernández, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, SP 1656 de 18 de mayo de 2018, Magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villabona, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, SC 3450 del 17 de septiembre de 2021, Magistrado ponente Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Información técnica. Módulo Derecho Probatorio. Unidad 2. Admisibilidad, contradicción y valoración de la prueba. Autor Milton Fabián Perdomo Mejía. Asesora pedagógica Luisa Esperanza Rincón Jiménez. Diseñador gráfico Andrés Felipe Figueroa Huertas. Leyó para ustedes Juan Carlos Tejero Medina. Desde la ciudad de Bogotá, fuerte abrazo para todos.